Durante la cena de Navidad, mi cuñado me ofreció trabajo como su chofer. Toda la familia se rió de mí. Lo que no sabían es que al día siguiente, yo me convertiría en su nuevo jefe. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma a pino y pavo horneado llenaba la casa de Polanco, un olor que para cualquier otra persona significaría hogar y celebración. Para mí, era el perfume anual de mi humillación. La Nochebuena en casa de los de la Torre era un espectáculo de opulencia forzada. Las joyas de mi suegra, Dolores, brillaban con más intensidad que las luces del árbol de Navidad, y la risa de mi suegro, Humberto, retumbaba con la autoridad de un hombre que nunca había conocido el fracaso. Yo, Mauricio Santos, era el adorno discordante en su perfecta estampa familiar. El yerno que vivía de arrimado. Estábamos en los postres cuando Ricardo, mi cuñado, se puso de pie. Sostenía su copa de champán con la arrogancia de un príncipe heredero. Después de un brindis lleno de autoelogios sobre los éxitos de Aceros del Norte, la empresa familiar, sus ojos se posaron en mí. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de nuestro querido Mauricio, dijo, y la sala guardó un silencio expectante. He oído que tú, ¿cómo le llamas? ¿Emprendimiento? No va muy bien este año. Sentí la mirada de todos clavada en mí, afilada y divertida. Mi esposa, Sofía, a mi lado, se encogió ligeramente, sus dedos buscando los míos por debajo de la mesa en un gesto inútil de consuelo. No te preocupes, cuñado, continuó Ricardo, saboreando cada palabra. Siempre hay lugar en la familia. De hecho, estoy pensando en contratar a un nuevo chofer personal. El puesto es tuyo si lo quieres. Considéralo mi regalo de Navidad, una ayuda para que salgas adelante. La carcajada de Humberto fue la primera en estallar, una explosión que dio permiso a los demás para unirse. Tíos, primos, hasta mi suegra, todos reían. Era una sinfonía de desprecio. Levanté mi copa, manteniendo una sonrisa serena que había tardado 5 años en perfeccionar. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo. Gracias por la oferta, Ricardo. La tendré en cuenta, dije, con una calma que los enfurecía más que cualquier insulto. Bebí un sorbo de vino. El líquido frío se deslizó por mi garganta, pero no pudo apagar el fuego que ardía en mi interior. Mientras ellos reían, mi mente repasaba el último correo de mi abogado. El plan estaba en marcha. Cada risa, cada mirada de burla, era solo combustible. No lo sabían, pero ese era el último brindis que harían como dueños de su imperio. Su chofer estaba a punto de tomar el volante. Conocí a Sofía en la universidad. No era la heredera de los de la Torre entonces, era solo Sofía, una chica con una risa luminosa y una pasión por el arte que contrastaba con mi mundo de números y logística. Nuestro amor fue real, o al menos yo lo creía así. Fue un torbellino de cafés clandestinos, escapadas de fin de semana y promesas susurradas bajo la luna. Ella era mi ancla, la razón por la que creía que cualquier obstáculo podía superarse. El primer obstáculo, y el más grande, fue su familia. Recuerdo la primera cena en su casa como si fuera una película de terror. Humberto me analizó como a un insecto bajo un microscopio, sus preguntas sobre mi linaje y mi potencial financiero eran más un interrogatorio que una conversación. Dolores ni siquiera se molestó en ocultar su decepción, sus ojos me recorrían de arriba a abajo, juzgando mi traje, mis zapatos, mi existencia. Ricardo, por supuesto, fue el peor. Desde el primer momento, me vio como una amenaza, o peor, como un chiste. Se opusieron a nuestra relación con una ferocidad que me sorprendió. Prohibieron a Sofía verme, le cortaron las tarjetas de crédito, la amenazaron con desheredarla. Pero Sofía, en un acto de rebeldía que nunca le volví a ver, se mantuvo firme. Dijo que no podía vivir sin mí. Y yo, ciego de amor, le creí. Finalmente, Humberto me citó en su oficina.
Era un santuario de poder y ego, con paredes de caoba oscura y una vista panorámica de la Ciudad de México. No me ofreció asiento. Mire, muchacho, dijo, su voz grave y sin emociones. Mi hija es terca. Dice que lo ama. No voy a discutir con ella, pero tampoco voy a permitir que un don nadie se aproveche del trabajo de mi vida. Sobre su escritorio de mármol, había un documento encuadernado en piel. Se casará con ella, continuó, como si me estuviera otorgando un favor divino. Vivirá bajo mi techo. Pero firmará esto. Era un contrato matrimonial. O más bien, un acta de rendición. Estipulaba que yo renunciaba a cualquier derecho presente o futuro sobre el patrimonio de la familia de la Torre. Cualquier bien adquirido durante el matrimonio sería propiedad exclusiva de Sofía. En caso de divorcio, me iría con lo que llevaba puesto y nada más. Además, recibiría una asignación mensual para mis gastos, una cantidad ridícula que apenas cubría la gasolina y que me recordaba constantemente mi estatus de mantenido. Es esto, o no volverá a ver a mi hija en su vida, sentenció Humberto. Miré el contrato, las cláusulas frías y calculadoras. Luego pensé en Sofía, en su risa, en la forma en que su mano encajaba en la mía. Creí que nuestro amor era más fuerte que cualquier papel, que con el tiempo, podría demostrarles mi valía. Qué ingenuo fui. Firmé. Sofía lloró cuando se lo conté, pero eran lágrimas de alivio, no de protesta. Solo es un papel, mi amor, me susurró. Les demostraremos que se equivocan. Pero el papel no era solo un papel. Era la escritura de mi jaula. Una jaula dorada, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Y cada día, con cada gesto de desprecio, con cada humillación silenciosa, los barrotes se sentían más y más sólidos. El amor no nos liberó, el contrato me encadenó. Y a ella, la hizo cómplice de mi condena. Vivir con los de la Torre era como coleccionar cicatrices. Mi mente se convirtió en un museo privado, cada sala dedicada a una humillación específica, cada exhibición un recordatorio de por qué el perdón ya no era una opción. La primera pieza de mi colección la llamo El paseador de perros. Fue durante una de las famosas fiestas de Jardín de Dolores. Ella había invitado a la crème de la sociedad mexicana. Yo intentaba pasar desapercibido, sirviéndome una bebida en un rincón, cuando Dolores se me acercó, su sonrisa tan tensa como las perlas en su cuello. A su lado, una mujer con un peinado que desafiaba la gravedad sostenía la correa de un pequeño perro lanudo que temblaba sin cesar. Mauricio, cariño, dijo Dolores en un tono falsamente dulce, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor escucharan. La señora de Icaza necesita que alguien le cuide a Pompón mientras socializa. ¿Serías tan amable? Eres tan bueno con los animales. No fue una pregunta. Fue una orden. La señora de Icaza me entregó la correa con una mirada de condescendencia, como si le estuviera confiando su bolso a un valet. Durante la siguiente hora, me convertí en una sombra que seguía a un perro diminuto por el impecable césped. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas ahogadas, y sentía las miradas de lástima y burla. Yo, un hombre con un título en finanzas y un plan de negocios que ardía en mi maletín, reducido a niñera de un perro con un nombre ridículo. Esa noche, mientras Sofía dormía, me quedé en el balcón, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. No era el frío lo que me molestaba, era la quemadura de la vergüenza. La segunda exhibición es la idea robada. En una cena familiar, Humberto se quejaba de los crecientes costos de logística para exportar su acero a Sudamérica. Yo había pasado semanas investigando precisamente eso para mi naciente empresa. Con una estúpida oleada de optimismo, pensando que esta podría ser mi oportunidad para impresionarles, compartí mi análisis. Hablé de rutas alternativas, de consolidación de carga, de un software de seguimiento que podría ahorrarles millones. Humberto me escuchó con una paciencia fingida. Ricardo, sin embargo, tomó notas en su teléfono, asintiendo con un interés que debió haberme alertado. Al final de mi exposición, Humberto simplemente dijo, interesante, Mauricio. Pásale tus notas a Ricardo para que las revise.
2 semanas después, en la Junta Trimestral de Aceros del Norte a la que fui obligado a asistir, Ricardo presentó su nueva e innovadora estrategia de logística. Era mi plan, palabra por palabra, diapositiva por diapositiva. Recibió una ovación de pie. Humberto le puso una mano en el hombro, sus ojos brillando de orgullo. «Ese es mi hijo», dijo. Yo estaba sentado en la última fila, invisible. Nadie me miró. Nadie recordaba mi voz de hacía 2 semanas. Me robaron mi intelecto y ni siquiera tuvieron la decencia de darme las gracias. La pieza final, y quizás la más dolorosa, es el silencio de Sofía. Llegué a casa un día conduciendo mi viejo auto, un sedán confiable que había comprado con mi propio dinero antes de casarme. Era mi último vestigio de independencia. Al estacionar, toda la familia estaba en la entrada, despidiendo a unos invitados. El yerno de esos invitados conducía un Mercedes nuevo. Ricardo no perdió la oportunidad. «Cuidado, Mauricio, no vayas a rayar la pintura del Mercedes con esa chatarra», dijo, provocando risas. «No te preocupes, hijo», añadió Dolores, dirigiéndose a Sofía. «Ya le diremos a tu padre que te compre un auto nuevo para que no tengas que pasar la vergüenza de que te vean en eso». Esperé. Esperé a que Sofía dijera algo. Cualquier cosa. Déjenlo en paz. A mí me gusta nuestro auto. Su valor no está en lo que conduce. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas. Su silencio fue más ensordecedor que sus risas. En ese momento, entendí que el amor no era suficiente para darle valor. Y si ella no podía defenderme en algo tan pequeño, nunca lo haría en algo grande. Esa noche, en mi estudio, abrí mi computadora y transferí una parte significativa de mis ahorros a la cuenta de mi empresa. El museo estaba completo. Ya no coleccionaría más dolor. A partir de ahora, empezaría a construir el arma para demolerlo. La semilla de mi liberación fue plantada en el lugar más improbable, un funeral. La tía abuela de Sofía, una mujer que apenas había visto en mi vida, falleció, y el clan de la Torre se movilizó en una exhibición de luto perfectamente coreografiada. Mientras Humberto y Ricardo recibían el pésame como si fueran la familia real, yo me mantenía en un segundo plano, un extra en el drama de otros. Fue allí, entre coronas de flores y susurros de condolencia, que se me acercó Arturo. Arturo de la Torre era el hermano menor de Humberto, la oveja negra de la familia. Era un hombre de sonrisa fácil y ojos inteligentes que delataban una melancolía profunda. La historia no oficial, la que se contaba en voz baja, era que Arturo había sido el verdadero cerebro detrás de los primeros éxitos de Aceros del Norte, pero Humberto, con su ambición desmedida, lo había apartado del negocio con una jugarreta legal hacía décadas. Desde entonces, vivía una vida modesta, un recordatorio constante del precio de la confianza en la familia de la Torre. Me encontró junto a la mesa de café, lejos del centro de atención. No me dio el pésame. En su lugar, me miró directamente a los ojos. «Veo cómo te miran», dijo en voz baja, su voz con un toque de grava. «Conozco esa mirada. Es la que reservan para la gente que no pueden controlar, pero que necesitan tener cerca para sentirse superiores». Me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguien en esa familia reconocía mi realidad. «Mi hermano es un constructor, Mauricio», continuó, tomando un sorbo de su café. «Pero también es un demoledor de hombres. No dejes que te convierta en escombros». Asentí, incapaz de articular una respuesta. Él pareció entender. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña libreta y una pluma. Garabateó algo, arrancó la hoja y me la deslizó en la mano discretamente. «He seguido tu carrera. Lo poco que Sofía me cuenta y lo que he investigado por mi cuenta. Eres más inteligente de lo que todos ellos juntos jamás serán», susurró. «Pero la inteligencia sin capital es solo una conversación interesante». Miré el papel. Era un cheque. Un cheque personal a mi nombre por $20,000. Una suma que para los de la Torre era una propina, pero para mí, en ese momento, era el mundo entero. «No es un regalo», aclaró. «Es una inversión».
En ti. Devuélvemelo cuando puedas, con un pequeño interés si las cosas van bien. Considera que estoy apostando en contra de mi propia sangre. Levanté la vista para darle las gracias, pero él ya se estaba alejando, mezclándose de nuevo entre los dolientes. Apreté el cheque en mi puño. No era solo papel. Era validación. Era la prueba de que no estaba loco, de que alguien más veía la podredumbre bajo la fachada dorada. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto en mi pequeño estudio, la única habitación de la casa que sentía verdaderamente mía. Con la luz de la luna entrando por la ventana, redacté el acta constitutiva de una empresa. No tenía nombre todavía, ni empleados, ni oficina. Pero ya tenía su primer inversor. La empresa se llamaría Logística del Valle. Un nombre simple, sin pretensiones. Un nombre que nadie en la familia de la Torre se molestaría en recordar. Y eso, precisamente, era su mayor fortaleza. La semilla había sido plantada en la oscuridad y en la oscuridad comenzaría a crecer. Los meses siguientes fueron un ejercicio de doble vida. De día, era Mauricio el inútil, el yerno que acompañaba a Dolores al supermercado, que llevaba el auto de Sofía al servicio o que soportaba las anécdotas egocéntricas de Humberto en la comida. Pero de noche, mi estudio se transformaba en el cuartel general de Logística del Valle. Con el capital inicial de Arturo, alquilé un pequeño espacio de oficina en una zona industrial de la ciudad y contraté a mi primer empleado, un joven y brillante ingeniero en logística recién graduado. Mi empresa crecía lentamente, en silencio. Cada contrato que conseguíamos, por pequeño que fuera, era una victoria secreta. Reinvertía cada centavo. Vivía con la miserable asignación de los de la torre, vistiendo los mismos trajes, conduciendo el mismo auto viejo, alimentando la narrativa de mi fracaso. Era el camuflaje perfecto. La arrogancia de Ricardo fue el catalizador que aceleró mis planes. Ocurrió durante uno de los almuerzos dominicales, un ritual ineludible. Ricardo llegó tarde, como siempre, con el aire de un hombre que acaba de conquistar el mundo. Familia, anunció, sirviéndose una copa de vino sin esperar a nadie. Acabo de cerrar el trato de mi vida. Humberto levantó la vista de su plato, interesado. ¿De qué hablas, hijo? Un nuevo proveedor de coque metalúrgico de Asia, dijo Ricardo, hinchando el pecho. Una empresa nueva, con precios que están por los suelos. Vamos a reducir nuestros costos de producción en un 30%. Firmé un contrato de exclusividad por 5 años. 5 años. Dolores aplaudió suavemente. Siempre supe que eras un genio para los negocios, mi vida. Yo sentí una punzada de alarma. ¿Qué empresa es? Pregunté, intentando sonar casual. Ricardo me lanzó una mirada de desdén. Una que ni en tus sueños podrías conocer, Mauri. Se llama Dragón de Acero S.A. El nombre no me sonaba, y eso era una mala señal. En mi negocio, conocer a los jugadores era todo. ¿Revisaste sus certificaciones de calidad? ¿Sus antecedentes de cumplimiento? Un precio tan bajo a menudo esconde problemas, insistí, un impulso estúpido de advertirles. Ricardo soltó una carcajada. ¿Y tú qué sabes de negocios internacionales? Dedícate a lo tuyo, que es, bueno, lo que sea que hagas. El contrato es blindado. Nuestro equipo legal lo revisó. Pero yo sabía algo que su costoso equipo legal, acostumbrado a tratos locales, probablemente había pasado por alto. Las complejidades de las regulaciones de importación asiáticas y la volatilidad de sus cadenas de suministro. Un precio demasiado bueno para ser verdad casi siempre lo era. Esa noche, hice mi propia investigación. Me tomó menos de 3 horas descubrir la verdad. Dragón de Acero S.A. era una empresa fantasma, una fachada para un conglomerado conocido por su pésima calidad, sus retrasos crónicos y sus prácticas laborales dudosas. El contrato de exclusividad que Ricardo había firmado no era un golpe maestro, era una soga al cuello. Los ataba a un proveedor que, inevitablemente, los haría incumplir con todos sus clientes. Era un contrato de suicidio corporativo. Me recliné en mi silla, el corazón latiéndome con fuerza. Tenía la información que podía salvarlos.
Podía ir con Humberto, mostrarle las pruebas, exponer la incompetencia de Ricardo y, quizás, ganarme un poco de respeto. Pero luego recordé el museo. Recordé la correa del perro, la idea robada, el silencio de mi esposa. El respeto no se gana, pensé. Se toma. Guardé los archivos en una carpeta encriptada en mi computadora. No diría nada. Dejaría que el veneno que Ricardo había invitado a su casa hiciera su efecto. Yo no iba a ser su antídoto. Iba a ser el que recogiera los pedazos cuando todo se derrumbara. El plan acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora, se trataba de conquistar. Los primeros 6 meses del contrato maestro de Ricardo fueron engañosamente tranquilos. El primer par de cargamentos de coque metalúrgico llegaron a tiempo y pasaron las pruebas de calidad por un margen mínimo. Ricardo se pavoneaba por la casa como un pavo real, recordándome en cada oportunidad su visión para los negocios. ¿Ves, Maury? A veces hay que tomar riesgos, me decía, dándome palmaditas en la espalda. Yo solo sonreía y asentía. La paciencia es el arma más subestimada. Mientras tanto, Logística del Valle florecía en la sombra. Usando las ganancias de nuestros contratos, empecé a adquirir discretamente pequeños almacenes cerca de los principales puertos y a establecer relaciones sólidas con agentes aduanales. No construía una empresa, construía una red, una infraestructura que pronto sería indispensable. Arturo me llamaba una vez al mes. ¿Cómo va la apuesta?, preguntaba. Lenta pero segura, respondía yo. La primera ficha de dominó cayó en el 7º mes. Estaba en la sala, leyendo, cuando Humberto entró a la casa dando un portazo. Su rostro, normalmente rosado y jovial, estaba pálido y tenso. Arrojó su maletín sobre un sillón. «Ricardo», gritó, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Ricardo bajó las escaleras, con una expresión de confusión. «¿Qué pasa, papá?» «Acabo de recibir una llamada de General Motors», dijo Humberto, su voz temblando de ira. «Su mayor cliente. El contrato que hemos tenido por 20 años. El último lote de acero que les enviamos no pasó sus controles de calidad. Dicen que la composición es inconsistente, que es quebradizo». Ricardo palideció. «Eso es imposible. La materia prima. La materia prima es esa basura que estás importando de Asia», rugió Humberto. «Te lo advertí». «No, espera, no fui yo. Fue este», dijo, señalándome con un dedo tembloroso. «El inútil te lo dijo y te reíste en su cara». Me encogí de hombros, sin levantar la vista de mi libro. «Yo no sé nada de acero, señor. Solo hice una pregunta lógica». La humillación de ser defendido por el inútil enrojeció el rostro de Ricardo. «Es un error de laboratorio, papá. Voy a llamarles ahora mismo. Lo solucionaré». Pero no lo solucionó. El siguiente mes, fue Ford. Luego un gran conglomerado de construcción. La noticia se esparció como un virus en el cerrado círculo de la industria, el acero de aceros del norte ya no era confiable. Los pedidos empezaron a cancelarse. Las penalizaciones por incumplimiento de contrato comenzaron a acumularse, sumando millones. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Las cenas silenciosas estaban cargadas de una tensión eléctrica. Humberto había envejecido 10 años en 2 meses. Dolores pasaba los días al teléfono, tratando de hacer control de daños con sus amigas de la alta sociedad. Ricardo estaba desesperado, alternando entre ataques de furia en los que culpaba a una conspiración mundial en su contra, y episodios de pánico en los que se encerraba en su habitación. Una noche, encontré a Humberto solo en su despacho, mirando por la ventana. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. «Construí esta empresa desde cero, Mauricio», dijo en voz baja, sin mirarme. «Con mis propias manos. Y ahora mi propio hijo la está destruyendo». Sentí una punzada de algo que casi podría ser lástima. Casi. Pero luego recordé por qué estaba allí. Recordé el contrato que firmé en esa misma habitación.
Son tiempos difíciles para todos, señor, respondí, con una neutralidad estudiada. Él se giró y me miró, sus ojos buscando algo, quizás una solución, quizás solo absolución. ¿Tú entiendes de esto? De logística, de proveedores. ¿Qué harías tú? Era la oportunidad perfecta para ser el héroe. Para salvarlos. Pero el Mauricio que habría saltado a esa oportunidad había muerto hacía mucho tiempo. Lo siento, Humberto, dije, usando su nombre de pila por primera vez. Mi empresa es muy pequeña. No manejo este tipo de volúmenes. Estoy fuera de mi alcance. Vi la decepción en su rostro. Asintió lentamente y se volvió hacia la ventana. La primera ficha de dominó no solo había caído, había iniciado una reacción en cadena que ya nadie, excepto yo, podía detener. Mi oficina secreta era mi santuario. Ubicada en un edificio anónimo en una zona industrial, era un espacio minimalista y funcional, un escritorio. Una pizarra blanca cubierta de diagramas de flujo y un ventanal que daba a un mar de almacenes y contenedores. Era el polo opuesto a la opulencia sofocante de la casa de los de la Torre. Aquí, yo no era el yerno inútil, era el arquitecto de mi propio destino. Fue en una tarde de martes, mientras revisaba las proyecciones de crecimiento para el siguiente trimestre, que recibí la llamada. El identificador mostraba un número de las oficinas corporativas de General Motors. Mi corazón dio un vuelco. Mauricio Santos, a sus órdenes, respondí, mi voz firme y profesional. Señor Santos, habla David Rivas, director de adquisiciones de General Motors. Me dieron su nombre como una referencia muy sólida en el campo de la logística y el control de calidad. La referencia, lo supe después, había venido de uno de mis primeros clientes, un hombre al que había ayudado a resolver un problema aduanal imposible. La reputación, como el veneno, también se esparce en silencio. Es un placer, señor Rivas. ¿En qué puedo ayudarle? Dije, aunque ya sabía la respuesta. Como quizás haya escuchado, estamos terminando nuestra relación comercial con Aceros del Norte, dijo, con un tono de fastidio. Nos han dejado en una posición muy comprometida. Necesitamos un nuevo socio, no solo para el suministro de acero, sino, y más importante aún, alguien que pueda gestionar toda la cadena de suministro desde el origen, garantizando una calidad impecable. Necesitamos a alguien que pueda auditar a los proveedores, manejar la importación y la logística, y entregarnos un producto final que cumpla con nuestros estándares. Sin excusas. Escuché, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. Esta era la oportunidad. No solo un contrato, sino el contrato. El que podía catapultar a Logística del Valle a las grandes ligas. Entiendo perfectamente su situación, señor Rivas. La fiabilidad es la piedra angular de nuestro negocio, afirmé. Me han dicho que su empresa, aunque joven, es extremadamente ágil y eficiente. Y que usted personalmente supervisa las operaciones críticas. ¿Es eso cierto? Absolutamente. En Logística del Valle, no delegamos la confianza. Hablamos durante casi una hora. Le expliqué mi metodología, mi enfoque en la tecnología de seguimiento, mis rigurosos protocolos de auditoría de proveedores. No le vendí un servicio, le ofrecí una solución, una garantía de tranquilidad. Suena impresionante, señor Santos, dijo finalmente. Pero tenemos un problema. Necesitamos movernos rápido. ¿Qué tan rápido puede presentarnos una propuesta completa, incluyendo proveedores alternativos certificados y un plan logístico detallado? Miré la pizarra blanca a mi lado. Durante meses, no solo había observado el colapso de Aceros del Norte, había estado planeando activamente cómo reemplazarlo. Ya tenía una lista de los mejores productores de acero de Alemania y Brasil. Ya había trazado las rutas marítimas más eficientes. Ya había calculado los costos y los tiempos de entrega. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana en su oficina? Pregunté. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude casi oír su sorpresa. Sí, señor Santos. Mañana a las 10 será perfecto. Colgué el teléfono. No grité de alegría.
No abrí una botella de champán. Simplemente me levanté y caminé hacia la pizarra. Con un marcador rojo, encerré en un círculo el nombre de General Motors y tracé una línea gruesa que lo conectaba con el logo de Logística del Valle. No era solo un contrato. Era jaque. Y ellos ni siquiera sabían que estábamos jugando una partida de ajedrez. Mientras en la mansión de la torre reinaba el pánico por el imperio que se desmoronaba, yo, en mi anónimo santuario, acababa de colocar la primera piedra del mío, justo encima de sus ruinas. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Cada llamada telefónica era una posible mala noticia, cada correo electrónico una nueva demanda. En medio de ese caos, mi calma era una anomalía, una isla de serenidad en un océano de pánico que empezaba a poner nerviosa a mi esposa. Sofía siempre había tenido una habilidad especial para ignorar lo que no quería ver. Durante años, había ignorado las humillaciones de su familia hacia mí, clasificándolas como bromas pesadas o su forma de ser. Ahora, ignoraba la verdadera causa del colapso de su mundo, aferrándose a la idea de que era solo una mala racha. Una noche, entró en mi estudio sin tocar. Yo estaba frente a mi laptop, finalizando la propuesta para General Motors. Cerré la pantalla de golpe, un reflejo condicionado por años de secretismo. ¿Qué haces?, preguntó, su voz teñida de una sospecha que no le había escuchado antes. Trabajo, respondí secamente. Siempre estás trabajando, dijo, cruzándose de brazos. Se acercó y miró alrededor del pequeño cuarto, como si lo viera por primera vez. Mi familia se está cayendo a pedazos, Mauricio. Mi padre no duerme. Mi hermano es un desastre. Y tú te escondes aquí, en tu cueva, como si no te importara. Me levanté y la miré. Vi el miedo en sus ojos, el miedo de una princesa cuyo castillo se estaba derrumbando. Una parte de mí, la parte que todavía la amaba, quiso abrazarla, decirle que todo estaría bien, que yo me haría cargo. ¿Y qué quieres que haga, Sofía?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Tu padre me dejó muy claro cuál es mi lugar en esta familia. Soy un cero a la izquierda. Mi opinión no cuenta. Pero podrías intentarlo. Podrías hablar con papá, apoyarlo. Eres su yerno. ¿Su yerno? Solté una risa amarga. Soy su empleado sin sueldo, Sofía. Soy el objeto de las burlas de tu hermano. ¿Cuándo, en 5 años, me han tratado como familia? Ella desvió la mirada, incapaz de responderme. Se sentó en el borde de mi escritorio, su mirada perdida en la alfombra. Tengo miedo, Mauricio, susurró. En ese momento, estuve a punto de ceder. A punto de abrir la laptop y mostrarle todo, el crecimiento de Logística del Valle, la llamada de General Motors, el plan que salvaría no solo a su familia, sino que la pondría bajo mi control. Quería decirle, no tengas miedo, yo tengo el poder ahora. Pero entonces vi su rostro. Vi la misma debilidad que le impidió defenderme cuando se burlaron de mi auto. Vi a la mujer que prefirió el silencio a la confrontación. Y entendí que si le contaba la verdad, no la entendería como un acto de fortaleza, sino como una traición. Me acusaría de aprovecharme de su desgracia. No estaba lista para verme como su salvador, porque eso significaría admitir que su padre y su hermano eran los villanos. Y peor aún, podría asustarse. Podría correr a contarle a su padre, arruinando el elemento sorpresa que era crucial para mi plan. No podía arriesgarme. Tenía que jugar mi última carta solo. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Fue un gesto vacío, un eco de una intimidad que ya no existía. Todo pasará, Sofía. Las empresas tienen ciclos. Tu padre es un hombre fuerte. Saldrán de esta. Ella levantó la vista, queriendo creerme. Asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Se levantó y me besó en la frente. Gracias por decirlo. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco. Salió del estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé inmóvil, el eco de sus palabras resonando en el silencio. No ha sido fácil para ti tampoco. No tenía ni la menor idea.
Volví a mi escritorio y abrí la laptop. La propuesta para General Motors brillaba en la pantalla. Era hermosa, perfecta, letal. En la línea de firma, escribí mi nombre completo, Mauricio Santos Villarreal. Un nombre que pronto la familia de la Torre aprendería a temer. El silencio de Sofía no fue una traición, fue una confirmación. Estaba solo en esto. Y eso estaba bien. La soledad afilaba la mente y endurecía el corazón. El día del juicio final llegó una semana después. Fui convocado, junto con el resto de la familia, a una reunión de emergencia en la sala de juntas de Aceros del Norte. Era la primera vez que me pedían asistir a una reunión importante, una señal inequívoca de la profundidad de su desesperación. La sala de juntas, que siempre me había parecido un templo de poder inexpugnable, ahora se sentía como el velorio de un gigante. El aire estaba viciado de miedo. Humberto presidía la mesa, pero su postura estaba encorvada, su rostro era una máscara de derrota. Dolores estaba a su lado, rígida y pálida, su habitual arrogancia reemplazada por una ansiedad mal disimulada. Ricardo no dejaba de pasarse las manos por el pelo, sus ojos inyectados en sangre se movían erráticamente por la habitación. Sofía estaba sentada un poco apartada, mordiéndose las uñas. Yo tomé asiento al final de la mesa, en la silla que solían reservar para los becarios. Me sentía extrañamente en paz. Era el único en la sala que sabía exactamente lo que iba a pasar. El abogado de la familia, un hombre mayor llamado Hernán, carraspeó y comenzó a hablar. Su voz era sombría. Como saben, la situación es crítica, dijo, sin rodeos. Las cancelaciones de contratos y las penalizaciones nos han dejado con un problema de liquidez severo. Los bancos se niegan a extender nuestras líneas de crédito. En resumen, si no conseguimos una inyección de capital masiva en las próximas 48 horas, no tendremos más opción que declararnos en bancarrota. Un sollozo ahogado escapó de Dolores. Humberto cerró los ojos, como si las palabras del abogado fueran golpes físicos. ¿Cuánto?, preguntó Humberto, su voz apenas un susurro. Para estabilizar las operaciones y calmar a los acreedores, necesitaríamos al menos 50 millones de dólares. La cifra quedó suspendida en el aire, obscena e inalcanzable. Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Esto es culpa de General Motors», exclamó, su voz estridente. «Nos abandonaron. Después de 20 años de lealtad. Deberíamos demandarlos». Hernán suspiró con cansancio. «Ricardo, su demanda por incumplimiento de calidad es sólida como una roca. Si vamos a juicio, no solo perderemos, sino que la publicidad negativa nos aniquilará por completo». «¿Y qué hay de nuestros competidores?», preguntó Dolores. «¿No podemos pedir ayuda? ¿Los Garza? ¿Los Fernández?» «Hablé con ellos», respondió Humberto, su voz vacía. «Nadie quiere tocar a una empresa que se hunde. O peor, están esperando a que nos hundamos para comprar nuestros activos a precio de remate. Son buitres». El silencio que siguió fue pesado, denso. Era el silencio de la capitulación. El final del linaje de la Torre. Vi a Sofía mirarme desde el otro lado de la mesa, sus ojos llenos de una súplica desesperada, como si esperara que yo, el inútil, el bueno para nada, pudiera sacar un milagro de la chistera. Mantuve mi expresión neutral. Observé cómo se desmoronaban, como el peso de su propio orgullo los aplastaba. No sentí placer. No sentí venganza. Solo una fría y distante sensación de inevitabilidad. Como ver un edificio condenado finalmente ceder a la gravedad. Fue entonces cuando el intercomunicador de la sala sonó, rompiendo la tensión. La voz de la asistente de Humberto sonó nerviosa. «Señor de la Torre, disculpe la interrupción. Hay un abogado aquí que insiste en verlos. Dice que es urgente». Humberto frunció el ceño. «¿Un abogado? ¿De quién? ¿De los bancos?» «No, señor. Dice que se llama licenciado Morales. Y que no viene a cobrar una deuda. Viene a proponer una solución». Un murmullo de confusión recorrió la sala. «¿Una solución?
En su hora más oscura, una mano desconocida se extendía. No tenían idea de que esa mano era la mía, y que no venía a salvarlos, sino a reclamar lo que me pertenecía. «Hazlo pasar», dijo Humberto, aferrándose a esa última y delgada hebra de esperanza. La puerta de la sala de junta se abrió y entró un hombre que parecía la personificación de la calma y el control. El licenciado Morales era de mi edad, vestía un traje impecable y se movía con una seguridad que contrastaba brutalmente con la atmósfera de derrota que reinaba en la habitación. Llevaba un maletín de cuero que colocó sobre la mesa con un sonido suave y decidido. No me miró. Su atención estaba centrada por completo en Humberto. «Señor de la Torre, familia de la Torre», dijo, su voz clara y precisa. «Mi nombre es Adrián Morales. Gracias por recibirme». Humberto lo miró con recelo. «¿Qué es lo que quiere? Si viene a representar a otro acreedor». «Al contrario, señor», lo interrumpió Morales, con una sonrisa casi imperceptible. «No vengo a pedir dinero. Vengo a ofrecerlo». Un silencio atónito se apoderó de la sala. Dolores se enderezó en su silla. Ricardo dejó de juguetear con su pluma. «Represento a un holding de inversión privado», continuó Morales, abriendo su maletín. «Mi cliente ha seguido de cerca la situación de Aceros del Norte. Ve un gran valor en la marca y en su infraestructura, a pesar de sus dificultades actuales. Está interesado en hacer una inversión sustancial para adquirir una participación mayoritaria y rescatar la empresa». Era como si una bomba de oxígeno hubiera sido detonada en la habitación. Podía ver el alivio inundando los rostros de los de la torre. Un inversor. Un salvador. Ricardo fue el primero en recuperar la arrogancia. «Bueno, ya era hora de que alguien inteligente reconociera nuestro valor». «¿Y de qué holding estamos hablando? ¿Quién es su cliente?» «Seguramente alguien que conocemos». Morales mantuvo su expresión impasible. «El holding se llama MSV Holdings. Y dudo mucho que lo conozcan. Mi cliente prefiere mantener un perfil bajo». «¿MSV?» murmuró Humberto, tratando de recordar. «No me suena. Pero eso no importa. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuánto están dispuestos a invertir?» Morales sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la pulida superficie de caoba hacia Humberto. «Mi cliente está preparado para inyectar $75 millones en la empresa de forma inmediata», dijo Morales. La cifra era tan impactante que Dolores dejó escapar un grito ahogado. 75 millones. No solo los salvaría, los haría más fuertes que antes. A cambio, continuó Morales, su voz cortando el aire como un bisturí, MSV Holdings adquiriría el 70% de las acciones de Aceros del Norte. La euforia se desvaneció, reemplazada por una dura negociación. Perder el control. La idea era un veneno para Humberto. ¿70%? Espetó Ricardo. Eso es un robo. Y quieren adueñarse de la empresa de mi padre. «Señor de la Torre», dijo Morales, dirigiéndose a Ricardo pero sin mirarlo directamente, «la alternativa es el 0% de una empresa en bancarrota. Mi cliente no está negociando. Esta es una oferta de tómalo o déjalo. Tienen una hora para decidir». Humberto abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página, el membrete oficial de MSV Holdings. Luego pasó a la siguiente, la prueba de fondos de un banco suizo. Todo era legítimo, profesional, irrefutable. «¿Quién es este hombre?», preguntó Humberto, su voz ronca. «¿Por qué haría esto? ¿Qué es lo que quiere?». Morales por fin levantó la vista y miró a cada uno de los miembros de la familia de la Torre, uno por uno. Su mirada se detuvo brevemente en mí, un destello casi imperceptible de complicidad. «Mi cliente cree en el potencial de la empresa», dijo, volviendo su atención a Humberto. «Y sobre lo que quiere justicia». La palabra colgó en el aire, extraña e incongruente. «Justicia». Humberto frunció el ceño, confundido. No entendía. Ninguno de ellos entendía. Estaban tan acostumbrados a ser los que impartían su propia versión de la justicia que no podían concebir ser el objeto de ella.
La trampa se había cerrado. Solo faltaba revelar el rostro del cazador. ¿Justicia? Repitió Ricardo con una risa nerviosa. ¿Qué demonios significa eso? Esto es un negocio, no un tribunal. ¿Quién se cree que es su cliente? Dios. Morales ignoró la bravuconada de Ricardo. Su mirada estaba fija en Humberto, quien seguía hojeando los documentos con manos temblorosas. Si me permite, señor de la Torre, dijo Morales, con una calma exasperante. Hay un documento más en la carpeta. La última página. Creo que aclarará la identidad y las motivaciones de mi cliente. Con una sensación de pavor palpable, Humberto pasó las hojas hasta llegar al final. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Yo me mantuve reclinado en mi silla, observando el clímax de una obra que había escrito durante 5 largos años. La última página no era un documento financiero. Era una copia simple del acta constitutiva de MSV Holdings. Un documento público, disponible para cualquiera que supiera dónde buscar. En la parte inferior, en la sección de propietario y fundador, había un solo nombre, escrito en una caligrafía clara y firme. Humberto leyó el nombre en voz alta, pero su voz fue un susurro ahogado, incrédulo. Mauricio Santos Villarreal. El nombre cayó en el silencio de la sala como una piedra en un lago en calma, creando ondas de choque que golpearon a cada persona de manera diferente. Dolores fue la primera en reaccionar. Su mano voló a su boca, sus ojos desorbitados se clavaron en mí. La confusión dio paso a una comprensión horrorizada. Sofía simplemente se quedó paralizada, su rostro una máscara de pálida incredulidad. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la larga mesa, y en ellos vi el recuerdo de 1000 conversaciones, 1000 silencios, todos reconfigurándose bajo esta nueva y terrible luz. Humberto dejó caer los papeles sobre la mesa como si quemaran. Se levantó lentamente, su cuerpo temblando, y me señaló con un dedo acusador. Tú, logró decir, la palabra ahogada por la rabia y la conmoción. ¿Cómo? Pero fue Ricardo quien explotó. Su rostro se congestionó de un rojo violáceo. Y mentira. Gritó, poniéndose de pie de un salto y tirando su silla hacia atrás. Es una farsa. Este payaso no tiene ni un centavo. Es un mantenido, un don nadie. Tú lo contrataste. Le espetó a Morales. ¿Cuánto te pagó? ¿Con la miserable asignación que le damos? Morales ni se inmutó. Con un gesto tranquilo, sacó de su maletín un segundo archivo, mucho más grueso. Entendía que podría haber cierto escepticismo, dijo, su voz cortante. Por eso, mi cliente me autorizó a traer pruebas adicionales. Abrió el archivo y comenzó a colocar documentos sobre la mesa, uno tras otro, como un croupier repartiendo una mano mortal. Aquí tenemos los estados de cuenta de logística del Valle de los últimos 3 años, mostrando un crecimiento exponencial, dijo, deslizando un fajo de papeles. Aquí, el contrato multimillonario recientemente firmado con General Motors, que nombra a Logística del Valle como su socio exclusivo para la cadena de suministro en Latinoamérica. Un contrato que, irónicamente, solía pertenecerles a ustedes. Cada documento era un clavo en su ataúd. Aquí, continuó Morales, su voz implacable, tenemos las escrituras de 3 almacenes estratégicos cerca del puerto de Veracruz, adquiridos por MSV Holdings. Y finalmente, aquí está la prueba de transferencia de fondos de un banco en Zúrich, confirmando que los $75 millones están listos para ser depositados en cuanto se firmen los papeles. Ricardo miraba los documentos, su mandíbula temblando. La evidencia era abrumadora, irrefutable. La narrativa de su vida, la que lo colocaba a él en la cima y a mí en el fondo, se estaba desintegrando ante sus ojos. Fue en ese preciso instante de caos y revelación que yo decidí hacer mi entrada. Me levanté de mi silla al final de la mesa. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos se giraron hacia mí. El yerno invisible. El chofer en potencia. El cero a la izquierda. Caminé lentamente por el costado de la larga mesa,
el sonido de mis zapatos de cuero resonando en el silencio mortal. No miré a Morales. No miré los papeles. Miré directamente a los ojos de Humberto. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi presencia, mi calma, mi existencia en ese momento y en ese lugar, era la declaración más poderosa de todas. El juego había terminado. Y el peón, finalmente, había llegado al otro lado del tablero para convertirse en rey. El silencio que siguió a mi entrada fue diferente. Ya no era un silencio de tensión o de espera, era el silencio del vacío, el que sigue a una explosión que lo ha cambiado todo. Me detuve a la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había ocupado Humberto, y me quedé de pie, observándolos. La primera en romperse fue Dolores. La fachada de la gran dama de sociedad se hizo añicos. Sus hombros se hundieron y un sollozo seco y desgarrador escapó de sus labios. Se cubrió el rostro con las manos, pero no pudo ocultar el temblor de su cuerpo. La mujer que me había humillado por mi falta de estatus ahora se enfrentaba a la aniquilación social, y su verdugo era el hombre al que consideraba menos que el polvo bajo sus zapatos. Humberto se desplomó en su silla, todo el aire pareció salir de su cuerpo. Miraba el vacío, sus ojos vidriosos, viendo no la sala de juntas, sino las ruinas de su legado. El patriarca, el constructor, el rey de su propio universo, había sido destronado. Y lo peor de todo, no por un rival, no por un enemigo declarado, sino por la figura que había permitido que su familia pisoteara día tras día. Su propia arrogancia había sido el arma de su destrucción. Ricardo, sin embargo, no se rindió al shock. Su conmoción se transformó en una furia pura y primitiva. «Tú. Maldito parásito». Gruñó, su voz ronca de rabia. Dio un paso hacia mí, con los puños apretados. «Nos has estado engañando todo este tiempo. Viviendo bajo nuestro techo, comiendo nuestra comida, mientras conspirabas para destruirnos». No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos, mi expresión tan serena como un lago helado. «No te equivoques, Ricardo», dije, y mi voz, tranquila y baja, resonó con una autoridad que nunca me habían escuchado. «Yo no he destruido nada. Solo he construido. Mientras tú te dedicabas a organizar fiestas y a reírte de mí, yo trabajaba. Mientras tú firmabas contratos suicidas, yo establecía alianzas. Tú eres el único destructor en esta sala. Tú, con tu incompetencia y tu soberbia». Cada palabra fue como una bofetada. Retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. «Yo te ofrecí ayuda», continué, mi voz cortante. «Te advertí sobre ese contrato. Y te reíste. Todos ustedes se rieron». Mi mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de ellos. Durante 5 años, fui su chiste privado. Su saco de boxeo emocional. Me trataron como a un objeto, una pieza de mobiliario sin valor. Pero se les olvidó algo muy importante, los objetos también escuchan. La pieza de mobiliario también piensa. Y mientras ustedes jugaban a ser dioses, yo aprendía el juego. Finalmente, mis ojos se posaron en Sofía. Ella no lloraba. Estaba pálida como un fantasma, sus ojos inmensos fijos en mí. En su mirada no había solo shock, había algo más, una terrible y lenta comprensión. Estaba viendo al hombre en el que me habían convertido. El hombre que su silencio había ayudado a crear. Me volví hacia Morales, quien había permanecido de pie, un observador silencioso de la carnicería emocional. «Licenciado», dije, mi tono ahora puramente de negocios. «Creo que la familia de la Torre entiende la situación. Por favor, explíqueles los términos de la transición». Mi mundo, su mundo, acababa de colapsar. Y sobre los escombros, un nuevo orden estaba a punto de nacer. Morales asintió, retomando su papel con una eficiencia impecable. Abrió una nueva carpeta y la colocó en el centro de la mesa. «Como mi cliente ha indicado, estos son los términos de la adquisición. No son negociables», dijo, su voz devolviendo un aire de formalidad gélida a la habitación. Punto número 1.
MSV Holdings, representada por el señor Mauricio Santos Villarreal, asume el 70% del control accionario de Aceros del Norte, efectivo inmediatamente tras la firma de este documento. Humberto levantó la cabeza, una última chispa de desafío en sus ojos. ¿Y el 30% restante? Permanecerá a nombre de la familia de la Torre, como un gesto de buena voluntad, respondió Morales. Sin embargo, todos los derechos de voto de esas acciones serán cedidos a la nueva junta directiva por un periodo de 10 años. En esencia, es una participación económica, no de control. Era una jugada brillante. No los despojaba por completo, lo que podría haber llevado a litigios interminables. Les dejaba las migajas, lo suficiente para que no murieran de hambre, pero los castraba de cualquier poder. Punto número 2. Continuó Morales, imperturbable. El señor Humberto de la Torre será relevado de su cargo como director general. Se le ofrecerá el puesto de presidente honorario del Consejo. Un cargo ceremonial, sin funciones ejecutivas ni voto. La mandíbula de Humberto se tensó. Presidente honorario. Era un título para viejas glorias, un exilio dorado. Una forma educada de decirle que su tiempo había terminado. Punto número 3. La voz de Morales se endureció ligeramente. El señor Ricardo de la Torre queda despedido de forma inmediata por negligencia grave y daño al patrimonio de la empresa. Deberá desalojar su oficina antes del final del día. El auto de la empresa y todos los activos corporativos a su nombre deberán ser devueltos en un plazo de 24 horas. Ricardo se levantó de un salto. No puedes hacerme esto. Esta es mi empresa. Ya no, dije yo, mi voz tranquila pero inquebrantable. Y deberías estar agradecido, Ricardo. El licenciado Morales me ha aconsejado iniciar un proceso legal en tu contra por los daños millonarios que has causado. He decidido no hacerlo. Considera tu despido como un acto de clemencia. Ahora, siéntate. Sorprendentemente, obedeció. Se desplomó en su silla, derrotado. La amenaza de una demanda, de la humillación pública definitiva, había sido suficiente para romperle el espinazo. Morales esperó un momento antes de continuar. Punto número 4. La señora Dolores de la Torre y otros miembros de la familia que figuren en la nómina de la empresa en puestos no esenciales serán liquidados conforme a la ley. Dolores ni siquiera protestó. Su trabajo como asesora de relaciones públicas era una farsa que todos conocían. Hubo una pausa. Morales me miró, esperando la última condición. La más personal. Caminé lentamente hasta el otro extremo de la mesa, hasta quedar de pie junto a Sofía. Ella no levantó la vista. Podía ver el temblor de sus manos sobre su regazo. Y el último punto, dije, mi voz ahora más suave, pero no por ello menos firme. No concierne a la empresa. Me concierne a mí. Me incliné ligeramente hacia ella, asegurándome de que solo ella pudiera escucharme. Sofía, susurré. Durante 5 años, viví en tu casa, bajo tus reglas, en tu mundo. Ahora, las cosas van a cambiar. Voy a mudarme a mi propio apartamento esta misma noche. Tienes 24 horas para decidir. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Decidir qué? Decidir si quieres ser mi esposa o la hija de tu padre. Si quieres construir una vida conmigo, basada en el respeto mutuo, lejos de todo esto. O si prefieres quedarte aquí, en las ruinas de tu antiguo reino. No puedes tener ambas cosas. Me enderecé y miré a los demás. La oferta de inversión, dije en voz alta, es válida hasta mañana al mediodía. Si para entonces no han firmado, el licenciado Morales tiene instrucciones de retirarla y proceder con la compra hostil de su deuda bancaria. La elección es suya. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Sabía que cada par de ojos en esa sala estaba fijo en mi espalda. La espalda del hombre que habían ignorado durante tanto tiempo. Al cerrar la puerta detrás de mí, dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. No me sentía eufórico. Me sentía libre. El peso de 5 años de humillación se había levantado de mis hombros.
La partida había terminado. Y yo había ganado. Los meses que siguieron fueron una vorágine de trabajo y reconstrucción. Me instalé en un penthouse minimalista con vistas a toda la ciudad, un espacio que era la antítesis de la recargada mansión de la torre. Era un lienzo en blanco, como mi vida. Nombré a mi tío Arturo como el nuevo director de operaciones de Aceros del Norte. Juntos, trabajamos día y noche para deshacer el desastre de Ricardo. Renegociamos con proveedores, implementamos mis sistemas de control de calidad y, poco a poco, empezamos a recuperar la confianza de los clientes. La empresa, bajo una dirección basada en la competencia y no en el nepotismo, comenzó a sanar y a prosperar más que nunca. Sofía apareció en mi puerta la noche después de la reunión, 23 horas después de mi ultimátum. Llevaba una sola maleta. No lloró. No suplicó. Simplemente me miró a los ojos y dijo, quiero ser tu esposa, Mauricio. De verdad, esta vez. Nuestro camino no fue fácil. Tuvimos que aprender a conocernos de nuevo, sin la sombra de su familia. Hubo terapia de pareja, conversaciones dolorosas y una reconstrucción lenta de la confianza. Ella tuvo que aprender a verme como un igual, como su socio, y yo tuve que aprender a perdonar su silencio. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a largo plazo, pero por primera vez, se siente real. Una tarde, unos 6 meses después de la adquisición, conducía por Polanco. Mi nuevo auto, un Tesla silencioso y discreto, se deslizó por las calles arboladas. Al pasar frente a un restaurante de moda, vi una figura familiar en la acera, intentando parar un taxi con gestos torpes. Era Ricardo. Vestía un traje que le quedaba un poco grande, probablemente uno de los pocos que no eran de diseñador. Su rostro estaba más delgado, la arrogancia reemplazada por una pátina de cansancio y resignación. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través del parabrisas. No hubo ira en su mirada, ni odio. Solo un vacío, el reconocimiento de un universo que se había reordenado por completo. No disminuí la velocidad. No toqué el claxon. No sentí una oleada de satisfacción ni de revancha. No sentí nada más que una tranquila indiferencia. Él ya no era parte de mi historia. Era solo un fantasma de una vida pasada. Continué mi camino, dejando atrás el mundo de los de la torre para siempre. Me dirigí a casa, donde Sofía me esperaba. Donde estábamos construyendo algo nuevo, algo nuestro. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si la justicia que busqué no fue solo una forma elegante de venganza. ¿Hice bien en tomar el control de todo lo que usaron para herirme, o debería haberme alejado y dejado que se hundieran solos? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas narraciones. Nos vemos en la siguiente historia.